Y el texto dice, de nuevo Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el sermón anterior nosotros vimos que Cristo, porque Él está en lo alto, tiene toda la autoridad para dar dones a los hombres. Él tiene el soberano derecho de repartir dones a la iglesia para que nos sirvamos unos a otros. Pero eso de que subió no es que también descendió. Y vimos que Él descendió hasta las partes más bajas de la tierra. Eso no indica que Él descendió al infierno y fue quemado en el infierno, o que fue al infierno a predicarle a las almas que habían estado en el infierno y luego de allí Él le pagó a Satanás. No. Lo que significa es que Cristo, cuando se hizo hombre y se humilló a tener forma de siervo, y estando en forma de siervo, se humilló hasta la muerte, y se humilló hasta la muerte de cruz. El punto allí es que Jesús se humilló a lo más bajo que un humano puede llegar para poder salvar al más vil de los pecadores. Y lo primero que debemos entender es que yo soy el más vil de los pecadores. Que tú eres el más vil de los pecadores. Yo no me voy a ir solo con esa. Todos nos vamos juntos. Somos viles. Pero Él se humilló y ante el Padre tomó toda la ira que el Padre tenía sobre nosotros. Él la tomó en sí mismo, en la cruz. Entonces, por haber descendido, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todos se inclinen. Y porque Él es Señor y porque Él es cabeza de la iglesia, Él entonces da los dones a la iglesia. Y hermanos, antes de entrar al sermón de hoy, déjeme decirle algo. No hay nada que un hermano haga en la iglesia en servicio a los demás que no sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Nada. Así que hoy queremos entrar a hablar un poco de 4 dones que Él da a la iglesia. Él da muchos dones, pero aquí específicamente por la naturaleza del texto, y el contexto es la edificación del cuerpo, la ayuda mutua en la madurez espiritual. Él da estos 4, define estos 4 dones. Así que vamos a ver en el texto de hoy, primero, 4 dones esenciales. Segundo, los propósitos de los dones. Y tercero, el último fin de los dones.
el fin, el propósito final de los dones. Así que veamos primero 4 dones que Cristo da. 4 dones que Cristo da. Y ya vimos que Cristo da los dones a la iglesia y Pablo menciona estos 4 dones de una manera especial, no porque son más altos, sino, como veremos, el fundamento de ellos es la palabra de Dios. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese pastores y maestros en realidad es uno solo. No es pastores y maestros de escuela dominical, sino la idea es de pastores que enseñan, que dan la palabra. Así que vamos a ver estos 4 brevemente, no exhaustivamente, para que tengamos una idea de lo que son. Porque creo que en los días en los cuales vivimos hay una gran confusión en cuanto a ellos. El primero de ellos son los apóstoles. Y estos apóstoles de los cuales Pablo habla se refiere a los que Cristo nombró, de los que fueron testigos de su ministerio en la tierra. Déjenme repetir eso, hermanos. Estos apóstoles son aquellos que de todos los testigos del ministerio de Cristo en la tierra, Él escogió a algunos. Pedro, explicando esta realidad, dice en Hechos capítulo 10, versículos 39 al 42, lo siguiente. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Muchos vieron a Jesús, más de 500. Dice Pablo en 1 Corintios. Pero de estos que estuvieron con Él comiendo, bebiendo, Él los escogió. De hecho, uno de ellos, y hermanos, el asunto no es beber y comer, porque nosotros sabemos que había uno que estaba bebiendo y comiendo con ellos, que de él la Escritura dice es mejor que nunca hubiese nacido. Pero fueron esos 11, y se acuerdan que después que Jesús resucita, ellos empiezan a tirar suertes para escoger al número 12, porque eran 12. Escogen a Matías. De Matías solamente oímos que se llamaba Matías, más nada. Dios escogió un número 12, Pablo. Pero los apóstoles son ciertas personas especiales que Dios escogió. ¿Por qué esto es así? Porque ellos tenían la autoridad para explicar el misterio de Dios dado a los profetas y tenían la autoridad espiritual para llevar el mensaje del Evangelio y expandir el reino de Dios, formando así el fundamento de la iglesia. Mejor dicho, el fundamento doctrinal de la iglesia. En el caso de Pablo, aunque no estuvo en la cena esa noche, él vio al Cristo resucitado y fue designado apóstol junto a Pedro y a Juan.
Y los demás los reconocieron a él como uno de los 12. Y ellos, de hecho, en Gálatas 2, Pablo confronta a Pedro como de tú a tú. Pedro no pudo decirle a Pablo, mira, yo tengo autoridad apostólica y tú no. No. Todos los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento, Pedro, Juan, Mateo, son parte de este apóstoles. Y ellos tienen la autoridad apostólica para la iglesia de hoy día. Déjenme ponerse de esta manera, hermanos. Cristo confirmó a los apóstoles y ellos han completado la palabra de Dios. No hay más palabra de Dios. Digo esta historia otra vez. El pastor Jorge una vez hablaba con un compañero de él de su trabajo. Y el pastor Jorge está mostrándole por la Biblia. Óyeme, pero mira, finalmente el tipo le dice, mira, te voy a decir la verdad. En mi iglesia nosotros tenemos apóstoles que reciben revelación directa de Dios y nosotros no necesitamos eso. Hermanos, la autoridad de ellos viene porque fueron inspirados por Dios, enviados por Cristo y han cimentado la doctrina de la iglesia. Hermanos, tenemos una Biblia, una palabra de Dios y en ella nosotros descansamos. Los profetas. Los profetas, el segundo grupo que se menciona, fueron los que predicaron el mensaje de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y fueron inspirados por Dios para escribir el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Pedro declaró lo que vimos en Hechos 10, él añade en el versículo 43 de Hechos 10 lo siguiente. De este Jesús también dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Joel, por ejemplo, declara, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Isaías lo repite. Los profetas y los apóstoles concuerdan. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman un solo libro, una palabra de Dios. Cuando nosotros decimos la palabra de Dios, es una, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 creo que es que termina. Y Jesús, hablando del testimonio verdadero, hablando del testimonio que se da de Él al pueblo, Él dice, primero, si no creen por mi palabra, juzguen mis obras. Vean si yo soy el Mesías o no por mis obras. Mis obras son testimonio. Mis obras dan testimonio. Luego, dice él, hay otro que da testimonio de mí. Y es el Padre Celestial. De hecho, ¿se acuerdan cuando él fue bautizado? La voz del Padre se oyó. Y este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Pero finalmente, el tercer argumento que Jesús presenta como testimonio de que Él es el Cristo, está en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y él añade, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué escritura estaba hablando Jesús en ese momento? Del Antiguo Testamento. La ley y los profetas. Los profetas dieron testimonio de que Cristo vendría en detalle. Zacarías 9 iba a montarse en un pollino de asna. Miqueas 5, 1 y 2 iba a nacer en Belén. Miqueas más tarde, Malaquías 4, 6, iba a venir uno que iba a anunciar en el espíritu de Elías la venida del Mesías. Pero cuando oímos la palabra profeta, inmediatamente a nosotros el oído se nos levanta y pensamos en profecía del futuro. Profecía del futuro. Pero no. La labor principal del profeta no era predecir lo que vendría, sino declarar la voluntad de Dios para el pueblo. Y a veces sus mensajes eran acompañados de obras milagrosas para autenticarlo o dar un avance de lo que vendría. Pero la labor de ellos era predicar lo que Dios decía, convencer al pueblo de pecado y llevarlos al arrepentimiento. La labor de los profetas y los apóstoles entonces nos dan la bendita palabra de Dios. Los profetas anunciaron la venida de Cristo. Los escritores de los evangelios nos narran la vida de Cristo en la tierra. Y los demás apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, y ya, aunque no apóstoles enviados así, pero Judas, el hermano de Jesús, Santiago, nos dan Santiago era uno de ellos, nos dan una explicación de todo lo que ha venido desde Génesis hasta el tiempo de ellos. Entonces tenemos las profecías, los anuncios, tenemos el cumplimiento en Cristo y tenemos la explicación doctrinal de todo. Y eso forma un conjunto que llamamos la Biblia. Concluimos entonces que los profetas y los apóstoles son dones a la iglesia. Son dones a la iglesia. Yo sé que algunos de ustedes quizás ya están un poquito aburridos y espero que no se duerman. Pero, para que no se duerman, vamos a hablar de los pleitos entre el matrimonio, ¿ok? Hermanos, eso es esencial. Es esencial que entendamos que Dios ha dado a la iglesia apóstoles y profetas en su palabra. Es allí donde tenemos todo el conocimiento de Dios, del hombre, los ángeles, el diablo, los demonios, la iglesia, la familia, el fin de las cosas. Es allí que está. Todo lo que necesitamos para vivir en este mundo hasta la entrada a la ciudad celestial está en las Escrituras. Las Escrituras son suficientes. Ahora quizás algunos de ustedes digan, bueno, pero esos son dones que no vemos en la iglesia. Si usted dice que son dados a la iglesia, entonces fueron para el tiempo donde ellos vivieron. No, hermanos. El que tenga una Biblia, que la levante. Levante su Biblia. Hermanos, cada domingo los profetas y los apóstoles vienen a esta iglesia. Por lo menos hay 24 miembros, o los profetas y los 12 apóstoles, miembros en una iglesia evangélica. Ellos vienen cada domingo por medio de la palabra de Dios. Hoy, Pablo nos está instruyendo
Él es el escritor de Efesios. Yo solamente estoy tratando de interpretar y de explicar lo que Pablo dice, pero el mensaje es de Pablo. Cada día de la semana tenemos en nuestros hogares a los profetas y a los apóstoles en la Biblia. Y debemos dar gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha dado esos dones en las Escrituras. En la iglesia donde yo predico. Los evangelistas. Como su nombre lo indica, son personas enviadas a evangelizar, a establecer iglesias. ¿Cuántos de ustedes son cristianos porque Dios les mandó un rayo? Usted estaba solo y no conocía nada de Dios y vino un rayo, ¡pum!, y ya usted es cristiano. Ninguno, ¿verdad que no? Alguien tuvo que venir. Piense entonces en cada misionero que va a un lugar nuevo a empezar una iglesia. Nadie ha escuchado. Ellos llevan la palabra, empiezan a trabajar. Y hay muchos que nos gusta ser misioneros o pastores o profetas, porque lo vemos, wow, cada vez que esos misioneros vienen cuentan historias, wow, se ve muy bonito. Ser pastor, pero mira, cada vez que dicen John MacArthur viene, todo el mundo, wow, John MacArthur, eso yo quisiera hacer. Eso es porque usted no sabe los sufrimientos que John MacArthur ha tenido. Y usted no sabe los sufrimientos que los pastores que son bíblicos tienen. ¿Usted quisiera ser un profeta famoso como Elías? ¿Aguanta a Jezabel? ¿Quisiera ser un famoso profeta como Jeremías? Mira las veces que lo metieron en la cárcel, lo iban a matar y Dios lo tuvo que librar. Y muchas veces vemos estos dones y decimos, wow, hermanos, gracias a Dios que no te ha puesto a ti de pastor. Y gracias a Dios que yo no sirvo para esto. Pero solamente por la gracia de Cristo podemos hacer lo que hacemos. Nadie, aparte de Cristo, aguanta el peso de lo que es ser un profeta en el tiempo de ellos, un apóstol en el tiempo de ellos, un pastor en el tiempo nuestro, aún un evangelista. Los evangelistas, ellos salían a predicar. Hechos 21:8 dice, al otro día, dice Lucas escribiendo, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Se acuerda el eunuco que Felipe le predicó? Eso era lo que hacía Felipe. Él iba a diferentes lugares a establecer, a abrazar el evangelio. Y la Biblia dice de los evangelistas que tienen los pies benditos porque llevan el evangelio de Cristo a lugares y a personas que no han escuchado. Ellos establecen iglesia de Cristo con instrucción. Ellos ayudan a establecer la madurez de los hermanos para que la iglesia se mantenga. Damos gracias a Dios que el hermano Elvis los sábados se mete a una cárcel donde son muy pocos a nosotros que nos gusta ir, a hacer labor de evangelista. Y Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Predique el evangelio, a tiempo, fuera de tiempo. Por último, los pastores y maestros tienen el llamado de pastorear, instruir, equipar la iglesia. El llamado de ellos es a usar la palabra de Dios en la edificación de la iglesia. Y esta obra debe ser hecha, amados hermanos, con humildad, porque los pastores y maestros, como los demás dones, usan la palabra de Dios como el instrumento de su obra, no el conocimiento de ellos, no la sabiduría de ellos.
por lo menos nosotros, hasta donde nuestros corazones ignorantes nos indican, tratamos de abrir las Escrituras, preparamos la comida de la Escritura para darla a la iglesia de diferentes formas. La iglesia debe tener la palabra de Dios como el centro de la vida de los individuos, de la familia y de la iglesia. Entonces, estos 4 dones son esenciales porque estos 4 dones se centran alrededor de la palabra. Veamos brevemente 2 propósitos de los dones. Los dones son dados para que otros se beneficien, como dijimos. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener 3 billones de dólares en su cuenta? Aquí hay muchos mentirosos, pero déjenme hacerle la pregunta otra vez. ¿Cuántos quisieran tener 3 billones de dólares en su cuenta? Yo lo quisiera. Todos. Quien diga que no está hablando mentira. Yo quisiera. Pero le voy a añadir los 3 carros favoritos suyos. El avión favorito suyo. El barco favorito suyo se lo vamos a entregar con una condición. Usted tiene que vivir solo. No le puede enseñar a nadie que tiene esos carros, que tiene esos botes, que tiene esos aviones, que tiene ese dinero. Usted no puede decirle a nadie nada de eso. ¿Cuántos de ustedes quisieran los 3 billones con esa condición? El que diga que sí también está mintiendo. Así somos los dones, así son los dones. Nosotros no podemos tener las riquezas de la gracia de Cristo en nosotros que Él ha dado para servir a otros. Y así son los dones. Nosotros servimos a otros al usar los dones. Los dones no son usados para nuestra gloria ni nuestro beneficio, es para el beneficio del otro. Ahora, cuando yo uso mis dones, ustedes usan los de ustedes, yo crezco. Pero como veremos más adelante, es una calle de doble vía. Yo ayudo a Wilmer, Wilmer me ayuda. Alex ayuda a Tito, Tito ayuda a Alex. Romanos 12:3 nos dice primeramente la actitud que debemos tener en cuanto a los dones. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El texto, fíjate que el texto dice, no tenga un concepto más alto que el que debe tener. ¿Por qué no dice no tenga un concepto más bajo que el que debe tener? Porque ninguno de nosotros piensa más bajo que lo que somos. Toditos nosotros nos creemos algo más de lo que somos. Entonces, para usar los dones, tenemos que ser humildes. Los propósitos de los dones, entonces, están en Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el primer propósito de los dones es perfeccionar a los santos. Estos 4 dones, la palabra de Dios, los evangelistas, los pastores maestros, tienen un propósito primero, perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa equipar, traer algo que está dañado a su estado normal. Déjeme decirle lo que es equipar en el tiempo moderno.
El carro suyo se dañó. La transmisión se le dañó. Equipar su carro, perfeccionar a su carro es ponerle una transmisión nueva. Asimismo es aquí. Nosotros venimos de un mundo del pecado, nos convierte el Señor, nos salva y ahora tenemos que ser equipados, dotados de las cosas que necesitamos para hacer la obra del ministerio. El perfeccionamiento nos hace capaces de hacer la obra que Dios nos ha dado a hacer en la iglesia. Y noten, hermanos, que los pastores son los que hacen esa obra. Instruimos con la palabra, instruimos a nivel personal, tenemos algunas cosas para instruir a los hermanos en ciertas diferentes áreas. Damos el material a los grupos pequeños. Su grupo, el líder del grupo pequeño suyo, le da el material a usted para que usted estudie, se prepare, sea equipado, para que cuando lleguen al grupo estén listos para responder a las preguntas. Listos para edificarse unos a otros, como veremos más adelante. El ministerio, hermanos, es el conjunto de todas las cosas que hacemos centradas en la palabra de Dios para servir y ayudar a otros a conocer y crecer en el conocimiento de Dios. Los videos de nuestra iglesia, la página web que estamos arreglando y un día va a funcionar bien. Los videos van a ser puestos allí. Enseñar en una escuela dominical. Poner el lugar adecuado, limpio, para la comunión entre los hermanos, abrir nuestros hogares para el estudio. Todas esas cosas son ministerios de la iglesia. Y cuando usted empieza a pensar así del servicio en la iglesia, entonces nos damos cuenta, wow, yo soy un siervo de Cristo. Yo soy un ministro de Cristo. Yo sirvo. Los líderes deben equipar, seleccionar. Pobre Dalila Oseas, me dijeron un día, yo creo que hace falta que alguien reciba a los hermanos en el lobby, que digan el aló y lo reciban y le den un abrazo. Pues hermano y hermana, ese trabajo es el suyo. Pobrecitos, ahora me dicen, pastor, ¿hay alguien más de los nuevos que quiera ayudarme en el trabajo? Pero eso es un gran servicio. Eso es un ministerio. Y damos gracias a Dios por los hermanos. Damos gracias a Dios por lo que están siendo entrenados en el video. Damos gracias a Dios por todas estas cosas que promueven la expansión de la palabra de Dios. Segundo propósito. Primero es para perfeccionar, para equipar. El segundo propósito es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí tiene que ver con la edificación en madurez. Estamos edificando el cuerpo de Cristo, formando, completando el número de los elegidos de Dios. Pero cada una de esas piedras vivas en el edificio se hace más madura, crece más en su carácter. Esto es madurez espiritual. Y el ministerio de la palabra de Dios en la iglesia hace esas dos cosas. Nos equipa para hacer lo que debemos hacer, pero también nos transforma en el carácter para aún hacer mejor las cosas que vamos a hacer. El asunto aquí no es hacer, es ser. Entonces queremos gentes que crezcan en su carácter, en lo que son y sean más equipados en lo que hacen. Y estos dos propósitos se unen aquí. Pablo dice en Colosenses 1, 28 y 29, hablando de Cristo, él dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo, en Cristo a todo hombre. Y el punto es este.
Estamos amonestando. ¿Con qué amonestamos? Con la palabra de Dios. Estamos exhortando. ¿Con qué exhortamos? Con la palabra de Dios. Estamos enseñando. ¿Con qué enseñamos? Con la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que Cristo sea formado, sea perfeccionado en cada uno de nosotros. Entonces, la santificación del creyente es la obra de Dios, por la cual nos hace más conformes al carácter de Cristo, y esa obra es hecha por la palabra de Dios como el instrumento y a través de nosotros como los instrumentos, los agentes que Dios usa. Entonces, para los nuevos miembros, ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Ustedes tienen que asegurarse de vivir en medio nuestro y de servir en medio nuestro, de tal manera que cuando yo me presente ante Cristo, yo sea más santo por la obra de ustedes. Para los miembros más, no sé qué palabra usar, ancianos o antiguos. Las dos son malas, así que vamos a usar ancianos. Para los miembros más ancianos, tienen la responsabilidad de ministrarme a mí, de tal manera que el día que yo me presente ante Cristo, yo sea más santo por la obra de ustedes conmigo. Y eso va con cada uno de nosotros. Como individuo debemos pensar, yo soy responsable de ser usado por Dios y su palabra para santificar a, y ponga el nombre que usted quiera ahí. Y cuando tenemos esa mentalidad, mi amado hermano, el chisme se acaba. El ataque se acaba. Cuando hay un problema lo resolvemos bien. Y nos damos el uno al otro en amor. Bien, por último, hermanos, ¿cuál es el fin último de los dones? ¿Cuál es lo último que vamos a producir? Va ligado con lo que acabamos de ver. El propósito final de los dones es llevarnos al punto de ser como Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Déjeme explicar eso con un par de preguntas. ¿Hasta cuándo debemos usar los dones entre nosotros? Hasta el día del cielo. ¿Hasta cuándo debemos usar la palabra de Dios en nuestras vidas? Hasta el día que nos enfrentemos a Cristo. Hasta el día en el que nos presentemos a Cristo, hermanos, allí llegaremos a la perfección, allí seremos como Él es, allí Cristo será del todo formado en cada uno de nosotros y entonces seremos aptos y capaces para entrar a la eternidad y servir al Dios de los cielos de manera perfecta. Si perdemos este objetivo final de la mente, entonces vamos a ver a los hermanos solamente a nivel horizontal. Pero no es así. No es así. Debemos tener esto en la mente. Y en el cielo, hermanos, la unidad en doctrina será perfecta. El carácter será perfecto. Y nos uniremos a dar gloria, como Pablo nos dice en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Y con esto cierro el sermón. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes
a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la unidad de la iglesia es solamente posible cuando el ministerio de la palabra obra en nosotros como individuos, primero. Y como individuos nos servimos unos a otros en amor, ayudándonos unos a otros a crecer a la imagen de Cristo. Vamos a orar.